tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde Samuel traído, Cristo Jesús resucitó. Y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre proclamaré eternamente, cantaré, Señor, Señor mi Dios. Todos leamos primer carta a los Corintios, capítulo 11, verso 17, ahí en la transmisión, hasta el verso número 22. Dice así en el nombre de Jesús: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuníais como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Oremos este día juntos. No sé cómo esté tu corazón este día, no sé cuál sea tu necesidad, cuál sea la carga que tengas en tu vida, cuál es la petición que hay en tu corazón. No sé si quieras orar por alguien, algún amigo, algún familiar. Queremos, Señor, tocar tu corazón. Hoy queremos deleitarnos. Hoy queremos participar, Señor, en este clamor. Y queremos, Señor, pedirte que tomes nuestra vida, tomes nuestras necesidades. Toma toda carga, Señor, que esté en la vida o en el hogar de las familias de la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Ocupe su lugar un momento, si es tan amable, y podamos el día de hoy estar listos para escuchar el consejo que el Señor tiene para nuestras vidas. Sean bienvenidos a este lugar. Dios los bendiga. Y el Señor siempre esté manifestando su gracia en cada uno de ustedes. Bueno, sin más, hermanos, hemos llegado a este punto de la primera carta a los Corintios y nos encontramos con una palabra que en el último tiempo se ha popularizado, y es la palabra exceso. Entonces hoy yo te quiero alentar para que tú tengas mucho cuidado con los excesos, y principalmente con los excesos relacionados en la participación de la Santa Cena o la Cena del Señor. El filósofo griego, político, legislador y estadista
y considerado como uno de los 7 hombres más sabios de la antigua Grecia, llamado Silón. Él dijo en cierta ocasión: nada con exceso, todo con medida. Y esto, al paso del tiempo, las empresas cerveceras y las industrias tabacaleras tomaron esta expresión para utilizarla como un eslogan en su producto. Y es muy seguro que usted lo ha leído o lo ha escuchado en algún momento. Tenemos también que saber que los excesos son malos, porque rompemos los límites. Siempre la vida tiene que funcionar con límites, porque cuando vamos más allá de estos límites, no podemos nosotros pensar en cosechar resultados buenos. Así que debemos saber que en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en tu vecindario, en donde tú quieras estar, siempre habrá reglas, normas, y esto se va a ver traducido en los límites que se colocan. Si alguien quiere estar por encima de estos límites, pues debe de ser consciente de que va a tener que pagar consecuencias, y muchas veces son consecuencias elevadas y van a perdurar el resto de su vida. Esta palabra, como le decía, actualmente se popularizó. En los productos que consumimos de la canasta básica se han etiquetado los empaques y tienen una leyenda: exceso en azúcar, exceso en sodio, exceso en grasas, y tienen también otros químicos o sustancias que ahí resaltan, y que cuando se consumen en exceso pueden causar un terrible daño para la salud. Esto fue promulgado por una ley que los legisladores promovieron recientemente y le han denominado la Ley General de la Salud en materia de etiquetas. Así que hay una advertencia y cada persona ya va a tomar su propia decisión respecto a que si los consume y de qué manera los habrá de consumir. Si el consumo es moderado, pues está bien, porque al final el cuerpo necesita sodio, necesita grasa, el cuerpo necesita azúcar, pero siempre dentro de los límites normales. Si estamos por encima de estos límites, pues la salud se va a ver afectada. Y mire, no es para menos que la Secretaría de Salud haya tomado estas acciones a través de las leyes que se promovieron, pues en México ocupamos ni más ni menos que a nivel mundial el primer lugar en obesidad infantil. Esto le cuesta millones de pesos al gobierno del país. Además, también hay otra enfermedad que está golpeando severamente al pueblo mexicano, y es la obesidad, el problema de la diabetes. En México una gran cantidad de personas tiene esta enfermedad. Incluso entre el pueblo cristiano también hay casos en donde pues la enfermedad de la diabetes ha afectado a nuestros hermanos en el Señor. Y esta enfermedad cobra 1,5 millones de vidas. Es decir, que 1,5 millones de mexicanos, según el registro del 2020, murieron por causa de esta enfermedad. Así que a nivel mundial también las cifras no son nada alentadoras, pues estamos ocupando el 6º lugar, por arriba de países como China, Japón y los Estados Unidos. Así que es un problema de salud pública, porque esto también tiene que ver con dinero. Esto le cuesta muchísimo dinero al gobierno para tratar de solventar este problema, y han tomado una serie de acciones como el tratar de concientizar a las personas y que se prevenga esta enfermedad. Los excesos en las malpasadas, los excesos en los desvelos, los excesos en la alimentación, los excesos en las fiestas, todos estos excesos también son un detonante de esta enfermedad. Así que cuidado con lo que comemos, con lo que bebemos, con las malpasadas, cuidado con la vida sedentaria, porque esto también es un detonante para la enfermedad, con los desvelos y las fiestas. Todo exceso no va a traernos buenas cosas. El exceso es malo y es necesario tener cuidado con ello. Así que al llegar al versículo 7,
hasta el versículo 22, que es lo que hoy hemos leído, aquí se nos habla de excesos, pero en la participación de la cena del Señor. Pablo comienza su carta con el verso 17 diciendo: pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino se congregan para lo peor. Hay un contraste entre las palabras iniciales de Pablo en el versículo 2, al reconocer y al alabar a la iglesia de los Corintios, porque se estaban apegando a las enseñanzas que él les había dado. Pero ahora, en este apartado del versículo 17, Pablo dice que no puede aplaudirles ni tampoco les puede felicitar, porque cuando ellos se están congregando en la iglesia, no lo están haciendo por la causa o el motivo que debe de ser. Hoy que hemos venido a la reunión, todos tenemos un motivo, hay algo que nos ha impulsado estar aquí, hay una causa en nuestra mente y en nuestro corazón que nos ha movilizado para llegar a la casa de Dios. Cuando la iglesia se reunía en Corinto, no se reunía para lo mejor. Dice el texto que se reunía para lo peor. Es decir, que la reunión que ellos tenían, en lugar de ser una reunión que edificara, que ayudara, que aportara algo positivo para los hermanos, esta reunión estaba aportando lo contrario. La gente, cuando viene a la casa de Dios, viene tratando de saciar la sed que hay en su vida. La Biblia dice que tenemos sed del Señor, que tenemos hambre del Señor. Es una sed y un hambre espiritual. Si alguien tiene hambre, venid al Señor, porque Cristo es el pan de vida y Él habrá de saciar toda hambre. Él dijo que Él era el agua y habría de saciar también la sed en el corazón, en el alma de las personas, porque el que bebiere de esa agua no tendría sed jamás. La samaritana le dijo: bueno, ¿cómo tú me dices eso? Y es que Él se reveló a ella como la persona que es. Jesucristo era Dios y es Dios y sigue siendo Dios. Jesucristo era el Dios de Israel, de los samaritanos, de los judíos, de los griegos, de los hombres, de las mujeres. Él era el Dios de todas las personas. Así que estos hermanos de Corintios estaban haciendo estas reuniones, pero las reuniones no eran reuniones que trajeran una bendición y algo productivo, un fruto en la vida del carácter de la iglesia. Cuando usted es movilizado para venir a la iglesia del Señor, cuando usted viene a la reunión, trae una expectativa. Cuando nos reunimos, lo hacemos para adorar el nombre de que es digno de ser adorado. Nos reunimos también para fraternizar, para tener una relación los unos con los otros. Aunque la iglesia no es un club social y tampoco el principal motivo de reunirnos es para sociabilizar, sí, en la iglesia nosotros tenemos esa comunión entre los hermanos de la fe, y también estamos en la iglesia para recibir fortaleza espiritual. Así que cuando venimos lo hacemos principalmente por estas razones: recibir fortaleza espiritual, para adorar el nombre de Dios y para fraternizar los unos para con los otros. Y qué lindo es poder tener esa fraternidad. Es lindo compartir las experiencias buenas y malas con nuestros hermanos. Ha habido momentos en los que yo he venido a la reunión, pero al sentir la adoración colectiva y el cántico de los hermanos, eso me inyecta ánimo. Al sentir la oración de la iglesia, eso renueva mi fe. Cuando yo veo la manera en que alguien adora, las lágrimas que están saliendo de sus ojos, la forma en que se postra para alabar al Señor, eso bendice mi vida y me motiva a buscar el nombre del Señor. Cuando yo veo que alguien busca al Señor con toda la devoción de su vida, eso también a mí me inspira para buscar al Señor de la misma manera que el hermano o la hermana lo hace. Pablo dijo que debemos llevar las cargas los unos con los otros y debemos motivarnos los unos a los otros y no a la inversa. Nadie viene a la iglesia con la expectativa de salir como llegó. Usted ha venido a la reunión este día, pero no quiere salir de la misma manera. Ha venido con problemas, cargas, necesidades, cabizbajo. Ha venido con muchas cosas en su corazón, en su alma, pensamientos, y no quisiera regresar de la misma manera. Usted quiere regresar renovado, con paz, con vigor. Quiere regresar con dirección
dirección y esto es respuestas. Usted está buscando respuestas. Lo que usted quiere en su vida es salir bendecido, salir renovado, salir diferente. Y quiero decirle algo, que cuando vamos a la casa de Dios no podemos salir de la misma manera. Cuando adoramos al Señor, grandes cosas suceden. Cuando glorificamos el nombre de Dios y le buscamos en oración, la presencia de Dios se deja sentir en nuestra vida. El Señor nos bendice cuando le buscamos. Cuando el pueblo del Señor se une y cuando el pueblo del Señor se humilla, es el mismo Señor quien los levanta y los exalta. Dice la Escritura que aquel que sea humillado o se humille será enaltecido por el Señor, pero el que se enaltezca será humillado. Cuando venimos al Señor y postramos nuestro corazón y nos rendimos a Él, es el mismo Señor quien nos levanta. ¿Cuántas y cuántas experiencias hay de que hemos llegado a la iglesia cabizbajos, desanimados, sin sentido, sin saber qué hacer, preocupados? Pero es ahí en la iglesia donde el Señor levanta nuestra vida, nuestra cabeza, nos da dirección. Es ahí en la iglesia donde podemos llorar al Señor y dejar en el altar toda necesidad, y el Señor se encarga de todas las cosas, y nos sentimos seguros al saber que en el Señor podemos descansar. Nos sentimos bien al saber que alguien se preocupa por nosotros. Nos sentimos bien al saber que del Señor es el cuidado de nuestra vida. Nos sentimos alentados al saber que no vamos transitando este peregrinaje de la vida solos, sino que hay alguien que nos está acompañando todos los días. En la iglesia de los Corintios, los hermanos no salían como llegaban. Los hermanos en la iglesia de los Corintios salían peor de como llegaban. Lo que estaba pasando en la iglesia no era nada alentador. Eso no era la comunión o la coinonía de la iglesia de Cristo. El salmista dijo en el Salmo 133 versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hay por lo menos 3 palabras interesantes que el texto nos presenta: mirad, y luego señala el texto una frase en donde nosotros tenemos que probar si realmente es bueno y delicioso el poder estar en la unidad, en la comunión, en la vida de la iglesia, participando de la adoración de la iglesia. Y termina diciendo armonía. Estas 3 palabras nos ayudan a entender lo que en la iglesia puede pasar. En la iglesia, para que nosotros podamos corroborar que es bueno y delicioso estar juntos cantando a Dios y orando, profetizando y sintiendo cómo el poder del Espíritu Santo se mueve a través de los dones, es necesario que probemos lo que hay en la iglesia. Muchos hablarán a favor o en contra de lo que sucede en la iglesia de Cristo, pero aquellos que hemos sentido el poder y el toque de Dios, aquellos que hemos experimentado la renovación del Espíritu en nuestra vida, pues antes éramos alguien, personas que creíamos que teníamos un derecho, antes teníamos una vida, pero ahora en Cristo es una nueva vida. Hay un antes y un después en la historia de su familia, en su vida misma. Antes de ser creyentes, antes de ser cristianos y discípulos del Señor, había ciertas obras que hacíamos, pero ahora en el Señor las obras son para bendición y honra de Él. Lo que somos ahora en el Señor nos distingue de otros, porque tenemos una luz maravillosa y es la luz del Señor. Pero para saber que algo es bueno y es delicioso, necesitamos probarlo. Si yo tuviera en mi mano mi fruta preferida, que es la naranja, y la partiera en 2 y la probara, yo pudiera decir si es dulce o es agria. Yo les pudiera decir si es una naranja con semillas o sin semillas. Yo les pudiera decir el sabor de esa naranja. Pero para que usted pueda dar su veredicto, necesitaría probar esa naranja en la iglesia del Señor para dar un veredicto de que si realmente es bueno habitar los hermanos en la armonía del Señor. Necesitamos probar para saber si es delicioso y bueno el estar en esta reunión este domingo. Necesitamos probar esta reunión. La palabra armonía nos da el sentido de solidaridad, nos da el sentido de paz en Dios,
nos da el sentido de los acuerdos que tomamos como iglesia. Esta palabra nos habla de la amistad que se desarrolla entre los hermanos, la unidad que debe existir entre unos y otros, y nos habla acerca del amor. Se imagina una iglesia solidaria, una iglesia con la paz de Dios, una iglesia en comunión, una iglesia unida, una iglesia que esté en los mismos acuerdos caminando, una iglesia en donde el amor esté reinando. Esa sería una iglesia explosiva, una iglesia diferente, una iglesia que marcaría un impacto en la sociedad. Y yo quiero decir, si esta será una iglesia en donde la gente pueda decir cuán bueno y cuán delicioso es venir cada domingo a esta reunión. Yo no sé cuántos esperan con ansia, con deseo del corazón, el presentarse el domingo a la casa de Dios. No sé cuántos quisieran venir el domingo aquí a la reunión para saludar a hermanos y hermanas, para bendecir a los que son parte de su familia en el Señor, pero principalmente para adorarle. No sé a cuántos les motiva la idea de decir, ya quiero que sea domingo, para que podamos estar juntos y alabar el nombre del Señor, y de esa manera podamos nosotros comprobar que es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Con este asunto del COVID, muchos siervos del Señor, pastores, amigos, conocidos, compañeros de milicia han sido promovidos a la patria celestial. Y una de las características que yo he escuchado o leído cuando se escribe la remembranza o se lee aquello que ellos hicieron, hay algo que me impresiona o me capta poderosamente la atención, y es que ellos en todo momento preguntaban que cuántos hermanos habían ido a la iglesia, que cuántos se habían conectado en la transmisión del culto de semana o del domingo. Y cuando mi esposa y yo pensábamos en eso, yo concluía, ciertamente soy un pastor que Dios ha llamado, porque algo que pasa al terminar las reuniones de los domingos es hablar con mi esposa y preguntarles cuántos estuvieron conectados en la reunión, cuántos asistieron a la iglesia, a la casa del Señor. Y oramos a lo largo de la semana por esas necesidades o por estas vidas de hermanos o hermanas que por algún motivo no estuvieron reunidos ese día. Y en medio de la enfermedad de muchos pastores, en medio de la agonía de la enfermedad del COVID, ellos preguntaban, según el testimonio de sus familias, principalmente sus esposas, ¿cuántos estuvieron en la iglesia? ¿Cuántos se conectaron? ¿Cuántos estuvieron buscando de Dios? Se refleja en esto el corazón pastoral, y se refleja también la preocupación de ellos al pensar en que alguien no estaba en la reunión, o en que alguien no participó de esa comunión, sabiendo que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos es una palabra que nos reta, es una palabra que nos desafía para que dejemos atrás nuestros propios intereses o nuestro feroz egoísmo. Y vuelvo a reiterar, ¿será que esta iglesia, el Centro Familiar Kairos, es una iglesia que muestra amor por sus hermanos? Y Pablo pasa al versículo 18 para escribir esto. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En el caso de la iglesia de los Corintios, imperaba el protagonismo y el feroz egoísmo. Ese era el apego que ellos tenían, ese aprecio excesivo de una persona, en donde ellos creen que sus problemas, sus intereses, lo que ellos son, es más importante que lo que alguien más pueda estar pasando. Entonces ese aprecio excesivo de una persona hacia sí misma va a dañar, va a lastimar, y lo hace en dos direcciones ese daño.
primero en una dirección personal hacia sí mismo, porque la gente se va a ir alejando, se va a dañar poco a poco, porque la gente va a reconocer en él una persona no grata. Y en segundo lugar, hay una situación de dirección colectiva. Así que el egoísmo es eso, es el exceso que una persona tiene de amor propio. Es una persona pensando que lo más importante en la vida es él y nadie más. Es alguien que llega a la iglesia pensando que él es más importante que todos los demás, o que el problema o la necesidad de él es mucho más elevada que otros. El egoísmo nos lleva a mirar a los demás por encima. Nos lleva a mirar a la gente muy por abajo de lo que realmente son. Nos lleva, a mirar a la gente de una manera inferior. Para reconocer esto y para poder corregirlo, el antídoto es la humildad. Así que el egoísmo puede llevarnos a desarrollar problemas personales y en nuestras relaciones, y problemas con la colectividad o la iglesia como tal. La iglesia no se trata de protagonismo ni de un feroz egoísmo. En la iglesia todos somos iguales. Por distinción inmerecida, yo soy el primero entre todos iguales. Si bien soy el pastor y Dios me ha dado esa bendición, pero todos somos iguales, el primero entre iguales. Por eso Pablo puede afirmar que no hay griego, no hay judío, no hay mujer, no hay hombre, no hay nadie, porque en el Señor todos tenemos el mismo peso de valor. Y debemos aprender a mirarnos desde esa óptica bíblica. Mirar que todos valemos algo por lo que somos en el Señor. En este apartado Pablo va entonces a hablar de la división. Dice que la iglesia se reúne como iglesia, pero hay una división. El primer punto de Pablo que se resalta es este carácter o esta actitud divisionista. La iglesia se reunía, pero en estas reuniones estaban causándose separación entre los miembros de la iglesia de Cristo. Mire, alguien le informó a Pablo, es muy probable que según 1 Corintios 1:11, fueron los hermanos de Cloé, o fueron aquellos a los que podemos designarle el nombre de los pobres de la iglesia. Fueron a comunicarle a Pablo que había un problema en la iglesia. Y ellos seguramente lo hicieron porque se sintieron agraviados. Así que en medio de ese agravio decidieron comunicarle al apóstol lo que estaba sucediendo. Pero note usted la expresión de Pablo y dice: sé que cuando se reúnen hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Tenía solo una parte de la versión de la historia. Los de Cloé, o los pobres de la iglesia, los hermanos pobres, le estaban anunciando lo que se estaba desarrollando ahí. Y él dice: en parte lo creo. No podemos dar certeza a lo que la gente diga de usted o de mí hasta que tengamos ambas versiones de la situación. Necesitamos oír las partes para poder determinar si realmente alguien tiene la razón o los dos están honestamente equivocados. Cuando hablen algo acerca de mi persona o de mi familia, o algo acerca de su persona y de su familia, usted no crea cuando escucha lo que se dice hasta que tenga la versión de ambas partes. Eso es lo más sabio y sensato que debemos nosotros tener, porque en nombre del chisme se han hecho tantas cosas equivocadamente. Con la bandera del chisme se han destruido vidas, e incluso se han destruido matrimonios, y se ha llegado hasta la muerte. Se han cometido asesinatos por algo que alguien dijo. Y debemos tener cuidado con lo que se habla de los demás, porque cuando se habla algo, se agreden a tres personas: al que habla, del quien se habla y quien lo escucha. Y por eso debemos tener muchísimo cuidado con este tipo de acciones. Y aquí en la iglesia Pablo dice: bueno, les doy el beneficio de la duda, pero derivado de una división que ya la iglesia tenía. Esta era una división aparte. Lo que aparece en Corintios 1 era una división de Apolos, Cefas, los que eran de Cristo. Y había grupos que se identificaban con un líder en particular.
Pero ahora esta división es más notoria, porque en la iglesia se estaba dando una distinción de clases sociales. La división era entre los que son pobres y los que son ricos, entre los que tienen la posición económica fuerte y aquellos que carecen de una economía para poder ser catalogados como parte de la sociedad. Había una desigualdad en la iglesia, y esta desigualdad no es parte de lo que la Biblia nos enseña o nos comunica a través del mensaje del evangelio. Y como en toda iglesia y en toda sociedad se miden las clases, pero para que podamos tener una claridad del término ricos, se habla de alguien que tiene la capacidad para invitarle en su casa una comida, que tiene una casa y que tiene la posibilidad de invitar a 10 amigos o 8 amigos y servirles una comida y puedan participar de esos alimentos. Una persona rica en los días de los corintios era alguien de clase media. Nosotros tenemos en su mayoría la capacidad de invitar a otra familia a nuestra mesa. Donde come uno, comen dos. Donde comen dos, pueden comer 4. Y tenemos la bendición de poder invitar a 1 o 2 familias o a alguien para que puedan venir y comer con nosotros. Las etiquetas sociales son peligrosas, porque estas etiquetas sociales pueden destruir, dañar, lastimar. Así que había 2 términos: pobreza y riqueza, los pobres y los ricos. Pudiéramos dividir. Entonces aquí tengo una audiencia, y sin afán de alusión ni nada, solo como una forma quizá impropia de poner un ejemplo. De mi lado izquierdo, ricos, pobres. De mi lado derecho. Y así estaban divididas las clases. Así que Pablo habla de esta división. Está hablando de esta división que se está dando ahí entre estos hombres. Y puede haber algo positivo en las divisiones. Ay, ¿cómo es eso? Puede ser escandaloso, pero puede haber algo positivo. Porque Pablo dice que era necesario que se dividieran o pasara esto, porque ahí se iban a ver quién realmente eran cristianos. Ahí se iban a probar los verdaderos cristianos. Y dice la palabra del Señor en Juan 13:35, que en esto vamos a conocer que somos discípulos de Dios, si tuviéramos amor los unos por los otros. Si algo le faltaba a la iglesia de Corintios, es amor. Si de algo carecían los hermanos de la iglesia de los Corintios, era de tener ese afecto entrañable hacia los demás. En lugar de eso, había una serie de murmuraciones, disensiones, etiquetas. Había una serie de situaciones que, en lugar de atraer a la iglesia y afirmarla y unificar a los hermanos, los hacía a un lado. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 13 acerca del amor que les hacía falta a estos hermanos. Si alguien de aquí, hermanos, es un discípulo del Señor, necesita comprobar ese dicho que está en sus labios: al amar a su prójimo, al poder mostrar el afecto entrañable de Cristo hacia los demás. Si algo necesitamos tener en estos tiempos, es un amor verdadero, sincero hacia los demás. Cuidado con los excesos de los comentarios o de los elogios hacia otros. Estos pueden traer juicio, estos pueden golpear, pero el que habla con amor en el Señor va a traer vida. Cuidado con los excesos desmedidos que dañan las relaciones en la iglesia. Necesitamos mostrar el amor que el Señor nos ha mostrado. Y Pablo termina en el apartado del verso 20 diciendo, hasta el verso 22: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta al tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas
en que comáis y bebáis? ¿O menosprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? Ahí están los ricos y los pobres. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto, definitivamente en esto no los voy a alabar. En esto no los voy a alabar, dice Pablo. Es interesante porque nuevamente comienza a hablar de congregarse, reunirse, y luego, después de hablar de las divisiones, estas divisiones de etiqueta social entre pobres y ricos, él dice que eso que piensan que es la cena del Señor en realidad no lo es. Pablo quiere elevar el concepto y entregarles el significado de lo que verdaderamente es la Santa Cena del Señor. La Santa Cena es un sacramento, un mandamiento de los dos sacramentos que tenemos, bautismo y Santa Cena, que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, que Él también participó de esta Santa Cena antes de ir a la cruz, y que como iglesia debemos conocer, comprender el significado para no participar de manera inadecuada o indignamente, según el concepto de Pablo. Así que ellos se reunían y pensaban que estaban participando en la mesa del Señor. ¿Y por qué no estaban participando realmente en la mesa? Aquí conmigo un momento y les voy a explicar. Resulta que en la iglesia primitiva había una fiesta llamada la fiesta ágape. El ágape le decían. La palabra ágape, de donde se desprende la palabra amor. Así que esta fiesta era la fiesta del amor. En esta fiesta del amor, en esa cultura, los corintios tenían una casa y tenían la posibilidad económica de invitar a 8, 9 o 10 amigos para que pudieran ir a su casa. Y recuerde que en la casa de ellos había reuniones, en la casa de los hermanos había reuniones. No eran los cultos como ahora en un templo, un edificio, eran en casas de hermanos. Así que resulta que cuando se reunían en el día del Señor, ellos, los que dieron la comida, los ricos, agarraban lo que dieron y se jambaban, se comían todo. Y eso, ¿en qué nos puede afectar o en qué les afectaba? Bueno, resulta que en la iglesia, para participar de la Santa Cena, en los días de la iglesia primitiva, lo que pasaba es que primero hacían un banquete. Antes de participar de la Santa Cena o de la mesa del Señor, lo que ellos hacían era un banquete, una fiesta. Y llevaban comida, así que comían. Después de adorar, después de escuchar el mensaje, comían. Y al final participaban de la Santa Cena. Mojaban un pedazo de pan, tomaban un pedazo de pan y un poco de jugo y se lo tomaban y se lo comían. A diferencia de la iglesia, que participa después de que se predica el sermón, el pastor predica y después viene la Santa Cena. Ellos primero organizaban una comida, un gran banquete. Pero vea lo que pasa. Había esclavos, niños, mujeres y pobres que llegaban a la casa del hermano y se daban cuenta que el banquete, la comida ya había empezado sin ellos. Los que pusieron la comida estaban ya comiendo y cuando llegaban decían: ya llegaste, espéranos ahí en el patio, ahí en la callecita, ahí en la sala de la casa, espéranos. Y ellos se tenían que esperar. Y estos pobres o estos hombres esclavos solamente comían, en el desayuno, ellos desayunaban un pedazo de pan remojado en aceite de olivo o en un poco de vino, y era su desayuno. Su almuerzo tampoco era una gran cantidad de alimentos. De hecho, no se alimentaban bien ellos. Su día más efusivo era el día de la cena del Señor, en donde podían comer de todo lo que se compartía en la mesa. Pero los estaban haciendo a un lado
Y entonces era una comida ya más exclusiva de los que tenían el dinero. Y los hermanos afuera, a lo mejor oliendo la carnita asada, oliendo el pozole que estaban preparando. Estaban afuera y todos los demás comiendo. Y dicen comían y bebían. Esta palabra bebían puede tener dos formas de interpretarse. Se emborracharon, dice ahí. O que se emborracharon con vino, con alcohol, con cervezas. O que estaban totalmente satisfechos, y algunos piensan que esto es glotonería. Que se excedieron en comer, y el exceso de la comida también es malo. Cuidado con ese exceso también, porque te puede afectar. Así que los hermanos allá afuera y los demás acá adentro comiendo, participando. Y además de eso, comenzaron a sentir superioridad por encima de aquellos que no aportaban, que no estaban llevando alimentos, porque estos hermanos que eran pobres no tenían para dar algo, no tenían para aportar, no tenían para presentar alimentos. Así que el que tenía podía compartir, pero no lo estaba haciendo. La fiesta del amor se convirtió en la fiesta sin amor, en el ágape, donde lo menos que había era afecto y cariño. Pensaban ellos que esto era la cena del Señor, pero el trato equivocado, la actitud hacia los demás, no mostraba que este fuera realmente el sentido y el significado de la cena del Señor. Porque Dios es amor, y ellos no estaban mostrando ese amor con los hermanos, con los suyos. Se habían alejado de esa enseñanza y se afirmaban ser discípulos. El discípulo habrá de mostrar el amor hacia el semejante, y ellos no lo estaban demostrando de esa manera. Y así que Pablo les dice: eso que están haciendo está equivocado, está mal, es un desorden, necesitan corregirlo. Eso no es la cena del Señor. El menospreciar a la iglesia de Dios, el avergonzar a los hermanos que no tienen para dar, el señalarlos, eso no es el sentido de la cena del Señor. Eso no es realmente lo que el Señor quiere y espera de ustedes. Hermanos, en los anales de la historia de la iglesia del Centro Familiar Kairos, y que hago la promoción de la página www.centrofamiliarkairos.com, se lee que al inicio de la iglesia, cada año que se tiene la oportunidad de compartir ese espacio de historia en el aniversario de la iglesia, ha quedado registrado que al inicio de esta iglesia se participaba de esas reuniones en donde se compartía del alimento los unos con los otros. No podemos nosotros censurar, sancionar ni etiquetar a nadie. Debemos nosotros ser parte de los que promuevan la participación colectiva en la iglesia del Señor, y debemos mostrar el amor hacia los unos con los otros. Si usted es alguien que tiene una posibilidad económica mejor que otros, y da y aporta y bendice de esa manera. Hay quienes a veces no quieren asistir a reuniones porque dicen que no tienen la capacidad o la solvencia de aportar alimentos o de dar lo que otros dan. No se trata esto de una competencia, ni de figurar, ni de ser los primeros y los mejores. Se trata del significado y del sentido que nos da el permanecer juntos en armonía, en unidad, en compañerismo y en fraternidad. La iglesia del Señor se debe distinguir por el amor y los lazos de fraternidad de los unos para con los otros. El participar en las reuniones colectivas debe tener un significado en nuestra vida y un motivo, una causa que nos conduzca hacia lo que verdaderamente es correcto, lo que es sano, lo que es verdadero, y lo que eleva la dignidad de los demás. No podemos despreciar a otros por lo que usan, por lo que tienen, por lo que no tienen, por dónde viven, por lo que calzan. No, queridos hermanos, el amor de Dios no menosprecia desde esas etiquetas. El amor de Dios viene y se manifiesta. Los excesos
en nuestra vida nos llevan a distorsionar el verdadero amor y el verdadero mensaje de amor del Evangelio de Cristo. Pero en el Señor, los que vivimos en Él y somos sus discípulos verdaderos, no podemos seguir esas tendencias que lastiman y dañan a nuestros semejantes. Tenemos que amarnos los unos para con los otros y demostrar realmente que es bueno y que es delicioso estar unidos en la iglesia del Señor. Si usted viene a la iglesia y dice: no quiero ver a fulano, perengano o a sutano, dígale al Señor que comience a trabajar con usted en su corazón y en su vida, porque en la iglesia del Señor debemos tener ese aliciente, inspirarnos esa expectativa de venir a su casa para mostrar el amor verdadero, sensato y bueno, sin señalar, criticar y juzgar, hermano, porque afecta y daña esas relaciones entre los unos para con los otros. Y finalmente quiero decir y precisar lo siguiente: había abusos y excesos que se estaban cometiendo por parte de estos hermanos. Y en medio de estos abusos yo puedo pensar juntamente con usted: ¿cuántos abusos se han cometido en nombre de Dios en este lugar? Se narra la historia de una mujer que llegó a la iglesia del Señor con una carga tan terrible que le estaba matando en vida. Y ella relató en un documento, en una hoja como testimonio, que venía a la casa de Dios, a la iglesia, porque le habían contado de un Dios de amor, porque le habían dicho que en Dios ella tenía un lugar, porque le habían anunciado un mensaje que despertó esperanza en su corazón. Y dice: provengo de un mundo de pobreza, en donde los pobres no tenemos acceso a la educación, a la atención médica, ni a poder escalar para superarnos. Provengo de un lugar en donde conozco qué es el hambre, el frío y lo que significa tener carencia. Y cuando me hablaron de ese Dios amoroso, yo decidí ir a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia, llegué con una expectativa, creyendo que en ese lugar yo iba a recibir la aceptación de todos. Pero al paso del tiempo me di cuenta, escribe esta mujer, que al igual que allá afuera en la iglesia, en lugar de mostrarme solidaridad, me señalaron diciendo que estaba en pecado y que el resultado de mi pecado era la pobreza. En lugar de sentir el amor de otros, se alejaron de mí como si yo tuviera lepra por causa de ser pobre. Fui a la iglesia pensando en que ahí iba a encontrar la ayuda de otros, porque me hablaban acerca del amor de un Dios único y que no hace acepción de personas. Pero me di cuenta que solo era un discurso de palabras, de labios, de la lengua hacia afuera, pero que no venía desde las profundidades ni de la raíz del corazón. Fui a la iglesia y me di cuenta de que en la iglesia pedían dinero para ayudar a los pobres de otros países y de otros lugares, pero que a mí la iglesia nunca me miró y nunca me extendió una ayuda. Fui a la iglesia pensando que en la iglesia iba a encontrar hermanos con los que iba a compartir mis lágrimas y mis pocas alegrías. Pero me di cuenta que fueron más las penas que las alegrías que pude tener. Cuando les escucho, trato de creerles. Me esfuerzo por pensar que lo que dicen es verdad.
Pero les digo que me cuesta tanto trabajo creer lo que dicen. Porque pareciera que ser pobre es lo mismo a tener lepra. Porque pareciera que la pobreza te marca de por vida y te etiqueta. Y que aún los que dicen profesar amor te rechazan. Pareciera que es una iglesia exclusivista y de etiquetas. Pero sigo aquí, escribe esta mujer en su carta, creyendo en el amor de un Dios único y verdadero. La iglesia es el instrumento de Dios para bendecir a otros. En la iglesia la gente viene hecha pedazos, buscando la solidaridad de otros. En la iglesia la gente necesita ser saciada en lo espiritual y en lo material. En la iglesia del Señor debe imperar el amor. Pero a veces el amor escasea entre los unos, entre los comunes, entre los de la misma iglesia. En la iglesia del Señor debe venirse la avalancha de un amor que es imparable, de un amor que no cambia, de un amor perdurable, de un amor que cuando tú y yo estamos hechos pedazos, ese amor nos ha levantado y nos levantó y nos levanta a pesar de las veces que nos hemos equivocado. De un amor que no nos suelta y que aunque nos hemos sentido solos infinidad de veces, desanimados, cansados y hartos y enfadados, incluso como el sabio de Eclesiastés, de la misma vida, ese amor ha perdurado en nosotros. Nos ha sostenido, nos ha arropado, nos ha vestido y nos ha alimentado. Un amor que no es exclusivo, sino un amor que incluye, un amor que está presente todos los días y en cada respirar de nuestra vida. Un amor verdadero. Y un amor que debe imperar entre los unos para con los otros. Cuidado con los excesos. Porque la iglesia no es popularidad, la iglesia no es protagonismo, la iglesia no es para pelear, para revanchas, la iglesia no es para sobresalir, la iglesia es para ver el amor de Dios entre los unos para con los otros. Necesitamos de ese amor, hermanos. Tú lo necesitas tanto como yo lo necesito también. Así que en conclusión, la iglesia, dice esta mujer, se divide en 5 clases de personas: los ricos, los famosos, los populares, los pobres, en donde yo estoy, dice esta mujer, y los miserables. Pero yo creo que en la iglesia de Dios podemos caminar bajo una misma etiqueta: discípulos de Cristo, los discípulos del camino, los discípulos del Señor que comparten unos con otros y muestran su amor. Y esos tenemos que ser tú y yo, amada iglesia y amada familia del Centro Familiar Kairos.